El profeta Natán, voz de Dios en tiempos de reyes. Cuando hablamos de los grandes profetas del Antiguo Testamento, solemos pensar en Isaías, Jeremías, Elías o Samuel, hombres de Dios que marcaron profundamente la historia de Israel. Sin embargo, entre esas figuras también encontramos a un hombre cuyo nombre aparece de manera más breve en los relatos bíblicos, pero cuya voz fue clave para corregir, exhortar y guiar al rey más importante de Israel. El rey David. Ese hombre fue el profeta Natán. Aunque sus intervenciones en la escritura son relativamente pocas, cada una de ellas está cargada de poder, valentía y una profunda dependencia de la palabra del Señor. Hoy meditaremos sobre el ministerio de Natán, su relación con David, el papel que desempeñó en momentos decisivos de la historia de Israel y las lecciones que nos deja para nuestra vida cristiana en el presente. Natán aparece por primera vez en 2 Samuel capítulo 7, cuando David, habiendo consolidado su reinado y descansando de la guerra, tuvo en su corazón la intención de edificar una casa para el Señor. David miraba su propio palacio de cedro y sentía que era injusto que el arca del pacto, símbolo de la presencia divina, habitara en una tienda. Su deseo era noble, su motivación sincera. Entonces Natán, como profeta cercano a David, inicialmente le dice: haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. Sin embargo, aquella misma noche Dios se le aparece a Natán con un mensaje claro: no sería David quien edificaría casa al Señor, sino que sería su hijo. Aquí encontramos la primera enseñanza de Natán: no basta con las buenas intenciones, ni siquiera con la lógica humana o con el deseo sincero de honrar a Dios, lo más importante es conocer cuál es la voluntad de Dios revelada. El profeta, en obediencia, vuelve al rey y rectifica lo que había dicho, transmitiendo fielmente el mensaje divino. Natán nos enseña que el verdadero siervo de Dios no habla por sí mismo, sino que se somete a la voz del Señor, aunque ello implique corregirse o quedar en evidencia frente a los hombres. El segundo gran episodio donde aparece Natán es quizás el más recordado y trascendental: su confrontación con David tras el pecado con Betsabé y el asesinato de Urías elitita. En 2 Samuel capítulo 12, Natán, enviado por Dios, se presenta ante el rey y con sabiduría profética le cuenta una parábola: un hombre rico con muchas ovejas le quita a un hombre pobre la única ovejita que tenía, la cual amaba como a una hija. Al escuchar la historia, David se enciende en ira y declara que aquel hombre merece morir. Fue entonces cuando Natán, con valentía inspirada en el Espíritu Santo, pronuncia una de las frases más confrontativas de la Biblia: tú eres aquel hombre. Con esas palabras, el profeta desnudó la realidad del corazón de David y lo llevó al quebrantamiento. El pecado había sido encubierto, la apariencia del rey seguía intacta, pero Dios había visto y decidido sacarlo a la luz. Natán representa aquí la voz profética que no se calla frente a la injusticia, aunque ésta venga de parte del rey más poderoso. El profeta fiel no negocia la verdad, no acomoda el mensaje para quedar bien con los hombres, sino que, con temor de Dios, dice lo que Dios manda. El efecto de esta confrontación fue extraordinario. David se quebrantó, confesó su pecado y escribió uno de los salmos más profundos de arrepentimiento, el Salmo 51. Si no hubiera sido por la valentía de Natán, tal vez el corazón de David hubiera seguido endurecido, y la historia de Israel sería otra. Pero el Señor, en su misericordia, levantó a un profeta que, como un espejo, puso delante del rey la realidad de su pecado. Esto nos enseña que todos necesitamos voces proféticas en nuestra vida, personas que, con amor pero con firmeza, nos digan la verdad y nos ayuden a volvernos al Señor. El cristianismo no es un camino de halagos ni de autoengaños, es un camino de luz, donde lo oculto sale a la vista para ser sanado por la gracia de Dios. Más adelante, Natán vuelve a aparecer en otro momento crucial: la sucesión al trono. Cuando David ya era anciano y debilitado, uno de sus hijos, Adonías, intentó proclamarse rey usurpando el lugar que Dios había designado para Salomón. Fue Natán quien, junto con Betsabé, intercedió ante David para recordarle la promesa que había hecho de que Salomón sería el heredero. Gracias a la intervención de Natán, David actuó a tiempo, proclamó públicamente a Salomón como rey y se evitó una guerra civil. Vemos aquí otro aspecto del ministerio de este profeta: la fidelidad a los planes de Dios más allá de las ambiciones humanas. Natán no buscaba el favor de Adonías ni cayó ante la injusticia, sino que se alineó con la voluntad de Dios y aseguró la continuidad del plan divino en Israel. Su papel, aunque muchas veces silencioso, fue fundamental para preservar la línea mesiánica que culminaría en Jesucristo, el Hijo de David. Al reflexionar sobre la vida y ministerio de Natán, podemos extraer varias lecciones espirituales.
En primer lugar, aprendemos la importancia de discernir la voz de Dios y no confiar únicamente en nuestros criterios humanos. Muchas veces creemos que nuestras intenciones son correctas, pero el Señor tiene un plan diferente. Como Natán, debemos estar dispuestos a escuchar la corrección de Dios y rectificar, aunque eso implique reconocer que estábamos equivocados. En segundo lugar, Natán nos enseña el valor de la valentía profética. El temor al hombre es uno de los mayores obstáculos para la obra de Dios, pero el profeta fiel habla con denuedo, sabiendo que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. En tercer lugar, vemos en Natán un ejemplo de fidelidad a largo plazo. No fue un profeta de un solo momento, sino que acompañó a David en distintas etapas de su reinado, asegurándose de que la voluntad de Dios se cumpliera hasta el final. Así también nosotros debemos perseverar en nuestro llamado, siendo constantes en la misión que Dios nos ha encomendado. El ministerio de Natán también nos recuerda el papel de la disciplina espiritual y de la corrección en la vida del creyente. Vivimos en tiempos donde muchos desean escuchar solo mensajes de prosperidad, éxito y motivación, pero se resisten a la reprensión y al llamado al arrepentimiento. Sin embargo, la voz de Natán resuena hoy diciéndonos que el verdadero amor incluye confrontar el pecado. No se trata de condenar ni de humillar, sino de llamar al arrepentimiento para que la gracia de Dios pueda obrar. Tal fue el caso de David. Gracias a la palabra de Natán, pudo experimentar el perdón y seguir siendo el hombre conforme al corazón de Dios. Esto nos lleva a una verdad profunda: la corrección del Señor, aunque dolorosa, es siempre un acto de amor que busca restaurarnos y no destruirnos. En conclusión, la figura del profeta Natán, aunque menos conocida que la de otros profetas, es esencial para comprender la historia bíblica y la dinámica del trato de Dios con sus siervos. Fue un hombre que supo callar cuando debía callar, hablar cuando debía hablar, y permanecer fiel en medio de contextos políticos complejos y espiritualmente delicados. Su vida nos desafía a ser sensibles a la voz de Dios, valientes para denunciar el pecado, y perseverantes en asegurar que los planes del Señor se cumplan en nuestra generación. Que el ejemplo de Natán nos inspire a ser hombres y mujeres que no se venden al aplauso humano, sino que, como él, vivan para honrar a Dios y para ser instrumentos de su palabra en tiempos donde el mundo necesita escuchar la verdad. Así como Natán fue voz de Dios para David, también nosotros estamos llamados a ser voz profética en nuestras familias, en nuestras iglesias y en la sociedad, proclamando con denuedo: así dice el Señor. Oración. Amado Padre Celestial, en esta hora vengo delante de ti con un corazón humilde, reconociendo que tú eres el Dios que habla, el Dios que corrige, el Dios que guía y el Dios que restaura. Gracias porque a lo largo de la historia levantaste profetas como Natán, hombres que no se doblegaron ante el poder humano ni se dejaron intimidar por las apariencias, sino que hablaron con valentía lo que tú pusiste en sus labios. Señor, así como enviaste a Natán para corregir y guiar a David, te pido que levantes en mi vida voces que me recuerden tu verdad, que me confronten con amor cuando me desvíe y que me animen a caminar en rectitud. No permitas que el orgullo cierre mis oídos ni que el pecado endurezca mi corazón. Dame la sensibilidad espiritual para reconocer cuando tú me hablas y la humildad para arrepentirme y volver a ti. Padre, enséñame también a ser como Natán, una persona fiel a tu palabra, que no tema hablar con claridad cuando alguien necesite escuchar tu voz. Líbrame del temor al hombre y dame el denuedo para ser testigo de la verdad en medio de una generación que muchas veces prefiere la mentira. Que mis palabras no salgan de mis emociones, sino de la dirección de tu Espíritu Santo. Hazme instrumento de corrección, de exhortación y de esperanza, siempre con un corazón lleno de amor y misericordia. Señor, quiero vivir para que tu voluntad se cumpla, así como Natán lo hizo en los días de David y Salomón. Te entrego mi vida y mis labios para que sean tuyos, y que en todo lo que haga y diga, sea tu nombre glorificado. En el nombre poderoso de Jesús, amén.